Estas son las generaciones de Esaú, es decir, Edom. Esaú tomó sus mujeres de las hijas de Canaán, a Ada, hija de Elón, Eteo, a Olibama, hija de Aná, y nieta de Zibeón, Ebeo, y a Basemat, hija de Ismael, hermana de Nebaiot. Ada dio a luz a Elifaz para Esaú, y Basemat dio a luz a Reuel. Y a Olibama dio a luz a Jeús, a Jalam y a Coré. Estos son los hijos que le nacieron a Esaú en la tierra de Canaán. Entonces Esaú tomó a sus mujeres, sus hijos y sus hijas, y todas las personas de su casa y su ganado, y todas sus bestias, y todos los bienes que había acumulado en la tierra de Canaán, y se fue a otra tierra lejos de su hermano Jacob, porque los bienes de ellos habían llegado a ser tantos que no podían habitar juntos, y la tierra en que moraban no podía sostenerlos a causa de su mucho ganado. Y habitó Esaú en la región montañosa de Seir. Esaú es Edom. Estas son las generaciones de Esaú, padre de los edomitas en la región montañosa de Seir. Estos son los nombres de los hijos de Esaú: Elifaz, hijo de Ada, mujer de Esaú, y Reuel, hijo de Basemat, mujer de Esaú. Y los hijos de Elifaz fueron Temán, Omar, Sefo, Catam y Cenaz. Timna fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú, y le dio a luz a Amalec. Estos son los hijos de Ada, mujer de Esaú. Y estos son los hijos de Reuel: Naat, Sera, Sama y Misa. Estos fueron los hijos de Basemat, mujer de Esaú. Y estos fueron los hijos de Aholibama, mujer de Esaú, hija de Aná, nieta de Zibeón. Ella tuvo de Esaú a Jeús, Jalam y Coré. Estos son los jefes de entre los hijos de Esaú. Los hijos de Elifaz, primogénito de Esaú, son el jefe Temán, el jefe Omar, el jefe Sefo, el jefe Cenaz, el jefe Coré, el jefe Gatam y el jefe Amalec. Estos son los jefes que descendieron de Elifaz en la tierra de Edom. Estos son los hijos de Ada. Estos son los hijos de Reuel, hijo de Esaú, el jefe Naat, el jefe Sera, el jefe Sama y el jefe Misa. Estos son los jefes que descendieron de Reuel en la tierra de Edom. Estos son los hijos de Basemat, mujer de Esaú. Estos son los hijos de Aholibama, mujer de Esaú. El jefe Jeús, el jefe Jalam, el jefe Coré. Estos son los jefes que descendieron de Aholibama, mujer de Esaú, hija de Aná. Estos fueron los hijos de Esaú, es decir, Edom, y estos sus jefes. Estos son los hijos de Seir, Orio, habitantes de aquella tierra: Lotán, Sobal, Zibeón, Aná, Disón, Eser y Disán. Estos son los jefes que descendieron de los Orios, los hijos de Seir, en la tierra de Edom. Los hijos de Lotán fueron Ori y Emam, y la tierra de Lotán era Timna. Estos son los hijos de Sobal, Amán, Manahat, Ebal, Sefo y Onam. Estos son los hijos de Zibeón, Ajá y Aná. Este es el Aná que halló las fuentes termales en el desierto cuando pastoreaba los asnos de su padre Zibeón. Estos son los hijos de Aná, Disón y Aholibama, hija de Aná. Estos son los hijos de Disón, Emdá, Esban, Itran y Kerán. Estos son los hijos de Eser, Bilán, Sabán y Acán. Estos son los hijos de Disán, Uz y Arán. Estos son los jefes que descendieron de los Orios: el jefe Lotán, el jefe Sobal y el jefe Zibeón, el jefe Aná, el jefe Disón, el jefe Eser y el jefe Disán. Estos son los jefes que descendieron de los Orios, jefe por jefe, en la tierra de Seir. Estos son los reyes que reinaron en la tierra de Edom antes de que rey alguno reinara sobre los hijos de Israel. Bela, hijo de Beor, reinó en Edom, y el nombre de su ciudad era Dinaba. Murió Bela y reinó en su lugar Jobab, hijo de Sera, de Bosra. Murió Jobab y reinó en su lugar Usam, de la tierra de los temanitas. Murió Usam y reinó en su lugar Hadad, hijo de Bedad, el que derrotó a Madián en el campo de Moab, y el nombre de su ciudad era Avit. Murió Hadad y reinó en su lugar Samla, de Masreca. Murió Samla y reinó en su lugar Saúl de Reboot, junto al río Éufrates. Murió Saúl y reinó en su lugar Baal Anán, hijo de Acbor. Y murió Baal Anán, hijo de Acbor, y reinó en su lugar Adar, y el nombre de su ciudad era Pau, y el nombre de su mujer era Mejetabel, hija de Matred, hija de Mesaaf. Estos son los nombres de los jefes que descendieron de Esaú, según sus familias y sus localidades, por sus nombres: el jefe Timna, el jefe Alba, el jefe Getel, el jefe
Aholibama, el jefe Ela, el jefe Pinón, el jefe Cenaz, el jefe Temán, el jefe Mibsar, el jefe Magdiel y el jefe Hiram. Estos son los jefes de Edom, es decir, Esaú, padre de los edomitas, según sus moradas en la tierra de su posesión. Vamos a orar. Padre, gracias porque toda la escritura es inspirada por ti. Y aún, Señor, en estos textos que para nosotros pudieran ser incluso confusos, es escritura tuya, es tu palabra, Señor. Ahora te ruego, Señor, que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Que tu palabra haga aquello en nosotros que nunca hemos podido hacer y jamás podríamos: convertir el alma, Señor. Amén. Tomen su lugar, por favor. Hay muchos predicadores que dicen: prefiero tener mi reloj y mis hojas impresas con mi bosquejo, pero yo soy muy terco, ¿no? Si me enfermo a los medios electrónicos y cuando se empiezan a poner rebeldes, aquí están todos esperándome que empiece hasta que ellos quieran, pero ya quisieron. Ahora sí. Génesis 36 es un reto para todos, no solo para el predicador. Es un reto para cualquier lector, porque bien podría pasarnos de largo y decir un lector no muy interesado: ay, bueno, son puros nombres. Pero nosotros no podemos hacer eso, ¿verdad? Somos más que lectores interesados, somos discípulos del Señor Jesucristo, y Él dijo que toda palabra escrita en su ley no pasará. Primero pasará el universo antes de que Él deje caer a tierra siquiera una yod, o sea, una de la letra más chiquita del alfabeto hebreo, sin que la lleve a su conclusión. Así que Génesis 36 es también palabra inspirada por el Señor, y nosotros con esa misma reverencia y con esa misma interés y deseo de conocer a nuestro Dios venimos a este texto. Les sorprenderá que gran parte del contenido de este capítulo se repite en el primer libro de Crónicas, capítulo 1, versículos del 35 al 54. O sea que no es cualquier cosita. No es de: ay, sí, pero eran los edomitas, ya. Guácala, vámonos. No, es la palabra del Señor, y aunque sea un pueblo que llegó a ser despreciable, están incluso repetidos muchos de estos nombres allá en el primer libro de Crónicas, dada su importancia de esta nación. Como dije, es palabra inspirada y útil. Nos convendría entonces a este momento es pertinente recordar por qué razones fue escrito el libro de Génesis. Hay muchas razones, no voy a repasar todas, pero el libro de Génesis contiene los orígenes o el principio de todo. Obviamente ese todo, no quiero decir Dios no tiene principio, pero en la creación todo está registrado en Génesis. El principio de la tierra, el principio del hombre, el principio del pecado, el principio de las naciones, el principio de la relación de Dios con los hombres desde Génesis capítulo 1, pero también me refiero ahora a los pactos. Y hay una razón muy importante por la cual el pueblo de Israel necesitaba escuchar este libro. Dios lo dio a su pueblo a través de su siervo Moisés, por una razón muy particular. Ellos iban a entrar a la tierra prometida y necesitaban saber quién era este yo soy el que soy. ¿Quién era este Jehová? Bueno, el Dios que les ha ordenado salir de la tierra de Egipto y que ahora les ordena entrar a la tierra prometida y conquistar a las naciones que allí viven, es el Dios que dijo: sea la luz, y fue la luz. Es el Dios creador del cielo y de la tierra. Es el Dios amante pero santo de Génesis 3. Es el Dios con el que puedes andar como Enoc. Es el Dios que sin razón alguna te saca de Ur de los Caldeos y te escoge para formar de ti una nueva nación, Abraham.
Es el Dios que interrumpe el acto de sacrificio para decir, no, déjalo vivo, este Isaac es el hijo de la promesa. Este es el Dios que escogió, que amó a Jacob y aborreció a Esaú. Aunque Jacob era igual de aborrecible que Esaú. No era mejor, fue solo la gracia de Dios. Ellos necesitaban conocer a este Dios y necesitaban saber que este Dios era el que los introduciría en la tierra que los había llamado. Necesitaban conocer su pasado. Sobre todo necesitaban conocer que en ese pasado Dios se había manifestado de múltiples maneras para hacerlos crecer como nación. Necesitaban saber el origen de sus enemigos. ¿Quiénes eran estas naciones a las que ahora enfrentarían de manera bélica? ¿Cuál era la razón moral para ir y hacer tal cosa en contra de otros pueblos? Serían el instrumento de Dios para castigar la maldad de las naciones. Sí, la Biblia también habla después que Dios utilizó a otras naciones para castigar la maldad de los judíos, pero ellos necesitaban saber quiénes eran estos. Somos un pueblo de exesclavos y artesanos. ¿Cómo vamos a enfrentar a aquellos? Dios pelearía por ellos, el creador del cielo y de la tierra, pero ellos necesitaban también saber que serían instrumento de la justicia divina para las naciones. Dada su importancia es que se nos narra las generaciones. Leyó el versículo 36:1. Estas son las... No piense mañanitas, las generaciones, ahí dice. Estas son las generaciones. Esa frase se repite una y otra vez en el libro del Génesis para marcar la estructura de este libro. Lo que hay entre cada una de esas frases es el recuento histórico. Eso es importantísimo. Es el recuento histórico de alguna persona o de alguna nación. Y en este caso es el de una nación. Estas son las generaciones de Esaú. Esaú lo conocemos bien. Lo hemos imaginado incluso con el comentarista S. Lewis Johnson. Pero, ¿cómo serán sus descendientes? Esaú, dice el versículo 1, es decir, Edom. El escritor de este libro de Génesis es Moisés. Para el tiempo de Moisés, la familia de Esaú ya se había convertido en una nación. Y se llamaban Edom. Ahora, hay algo interesante con esto que acabo de decir, porque más adelante usted tiene el recuento de los reyes en el versículo 31 de Génesis 36. Estos son los reyes que reinaron en la tierra de Edom antes de que rey alguno reinara sobre los hijos de Israel. Hay quien piensa, quien ha sugerido, propuesto, que ese versículo 31 del capítulo 36 es un añadido posterior al tiempo de Moisés, porque ya habla de monarquía en el pueblo de Edom. No me adhiero a esa postura. No me adhiero a esa postura y le voy a decir por qué. Porque quienes piensan de esa manera dicen, es que, ¿qué sabría Moisés de monarquías si el pueblo de Israel todavía no tenía monarca? Sí, pero Moisés fue criado en Egipto. Él sabía de estas cosas. Pero también sabía algo que ya mencionó y que como diligentes estudiantes de la palabra lo tenemos fresco. Génesis 17 recuerda lo siguiente. Es el pacto de Dios confirmado a Abraham. Y usted conoce los términos de este pacto. Te voy a dar descendencia, te voy a dar tierra, ya no serás llamado Abraham.
El versículo 6 de Génesis 17 dice: te haré fecundo en gran manera y haré de ti naciones, y de ti saldrán reyes. Nación salió de Abraham a través de Isaac. Nación salió de Abraham a través de Ismael. Nación salió a través de Abraham, Isaac, Jacob, los israelitas. Abraham, Isaac, Esaú, salieron los edomitas. Ellos tenían reyes antes que los judíos. Bueno, por varias razones. La razón teológica es porque Dios era el rey, ellos vivían en una teocracia, no había necesidad hasta que el pueblo lo pidió a Dios. Y ni siquiera lo necesitaban, fue un acto de desprecio contra Dios. Pero lo segundo es que este pueblo se multiplicó también rápidamente. Y tuvieron necesidad de organizarse socialmente. Y esto es fascinante porque Génesis 36 nos dice claramente que Dios conoce a cada nación e individuo. Dios conoce a cada nación e individuo, si quiere un título. Dios conoce el estado espiritual y también conoce el estado social. Y si, déjeme darle un empujoncito. ¿Por qué podría ser importante, relevante eso si yo estoy viviendo en México en el año 2019? Porque Dios conoce el estado espiritual de mi nación y también el estado social de mi nación. Pero le dije, Dios conoce a cada nación, pero también conoce a cada individuo. Y de Génesis nosotros partiremos, Génesis 36, pasaremos por estos versículos y llegaremos, aterrizaremos en una de las verdades más bellas de la palabra del Señor. Yo no le voy a decir ahorita cuál porque se me va, se sale. Génesis 36, 1 dice: estas son las generaciones de Esaú, es decir, Edom. Esaú tomó sus mujeres de las hijas de Canaán. Ya estamos. ¿Cómo que mujeres? Si el Señor dijo: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, él y su, no ellos y sus. No, es uno y uno, ya estamos mal. Y aquí encuentra un gran número de nombres: Ada, hija de Elón, Eteo; Aholibama, hija de Aná, hija de y nieta de Sibeón; Eveo, y a Basemat, hija de Ismael, hermana de Nebaiot. Por cierto, si usted prestó atención, esta Basemat se le llama de manera diferente. En Génesis 28:9 se le llama Mahalat. Bueno, quizá era otra forma de llamarle, o quizá era una forma de acomodar el nombre de otra manera, no lo sabemos, pero no hace diferencia, se le identifica igual. Allá dice 28:9: y Esaú fue a Ismael y tomó por mujer, además de las mujeres que ya tenía, ¿se acuerda? Para congraciarse con su papá y su mamá. Se enojaron que agarré mujeres de allá, pues voy a agarrar unas de mis primas, pues porque no se enojen. Entonces fue con Ismael, además de las mujeres que ya tenía, a Mahalat, hija de Ismael, hija de Abraham, hijo de Nebaiot. La misma persona. Ada dio a luz a Elifaz para Esaú, y Basemat dio a luz a Reuel, y a Aholibama dio a luz a Jeús, a Jalam y a Coré. Estos son los hijos que le nacieron a Esaú en la tierra de Canaán. Ahora espere, porque yo dividí allí. Creo que ahí hay una idea importante que resaltar. Y es que Dios prometió y cumplió. Vamos a ir tantito para atrás y solamente hablar en un supuesto. ¿Quién era el primogénito de los hijos de Isaac? Esaú. Pero Dios eligió a Jacob. Sin embargo, la bendición no solamente quedó en Jacob. Dios también bendijo a Esaú.
Y estando en la tierra de Canaán, en la tierra de la promesa, en la tierra de la bendición, Dios ya le había dado a él también familia, y familia grande. Y uno podría decir, sí, pero era un mujeriego. Pues sí, pero Jacob también. O sea, eso no es pretexto. En su bondad Dios le permitió. Y ahí uno empieza a ver todo el desarrollo de esta familia que llega a ser toda una sociedad, una nación. Y surgen preguntas, bueno, si esta nación iba a ser lo que fue, y ahorita voy para allá, ¿por qué no Dios los quitó de una vez? En nuestro tiempo de preguntas salió una similar a lo que estoy planteando, ¿no? Si Dios ya sabía que pues, el hombre es de dura servicio, pues ¿para qué le permite todavía? Dios es tan bueno, hermanos, que aun a aquellos que le desprecian, que le aborrecen, les concede un tiempo de vida en esta tierra donde puedan disfrutar de bendiciones que provienen solo de la mano de Dios, donde puedan disfrutar de la gracia común, de la gracia que provee, que vacía, que derrama bendiciones sobre todos los hombres, antes de que vayan a la condenación eterna. Podría decir alguien, bueno, ¿y que no eso es peor? Después de haber vivido unas cosas bonitas, luego pasar la eternidad en la condenación eterna. Bueno, al menos degustó la bondad del Señor. ¿No te das cuenta, decía el apóstol Pablo, de la bondad de Dios para contigo? Porque la cosa aquí va a ponerse dura. Vean lo que dice, por favor. Génesis 26, 34 al 35 dice: cuando Esaú tenía 40 años se casó con Judit, hija de Eri, Eteo, y con Basemat, hija de Elón, Eteo, y ellas hicieron la vida insoportable para Isaac y Rebeca. Este fue un hombre inmoral. Recuerde también que además de inmoral se le llamó a Esaú profano. El libro de los Hebreos, capítulo 12, habla de Esaú. En los versículos 14 al 7 habla de Esaú como un hombre sin interés en las cosas de Dios. Una persona que no tiene interés en las cosas de Dios es una persona que se siente, se cree autosuficiente y capaz de llevar una vida alejado de Dios. Al fin y al cabo, yo puedo solo. No necesito de ti. Se va a ver. Vea lo que dice el versículo 6. Entonces Esaú tomó a sus mujeres, sus hijos y sus hijas y todas las personas de su casa y su ganado y todas sus bestias y todos los bienes que había acumulado en la tierra de Canaán y se fue a otra tierra lejos de su hermano Jacob. ¿Usted cree que es coincidencia que aparezca dos veces la tierra de Canaán? No. Dios también le había permitido degustar de su bondad. Había renunciado a la primogenitura, pero tal vez no sería demasiado tarde para buscar a Dios. Pero el hombre no busca a Dios por su propio bien. Juan 6:44 dice: nadie viene a mí si el Padre mismo no lo trajere. Podríamos traducir sin ningún ánimo de exagerar lo que está ahí escrito, pero es una traducción alterna. Nadie viene a mí si el Padre no lo arrastra, porque nadie busca a Dios, dice la Escritura. Aunque estén las bendiciones de Dios derramándose sobre ellos, no le busca. Saúl tenía familia, Saúl tenía posesiones, y a tal grado eran las posesiones que dice el versículo 7, porque los bienes de ellos habían llegado a ser tantos que no podían habitar juntos, pues si tenían ganados y ganados y ganados, lo cual era símbolo de riqueza en ese tiempo. Bueno, a lo mejor también hoy, pero no aquí, ¿verdad? En la Ciudad de México. No podía sostenerlos, y la tierra en que moraban no podía sostenerlos a causa de su mucho ganado. ¿No le parece una escena conocida? ¿Dónde oí yo esto? Lo mismo sucedió con Abraham y Lot, para que se vaya dando cuenta del tamaño de fortunita que ya se está formando aquí. Porque si ya al abuelo le había pasado,
y luego el abuelo le heredó al hijo, Isaac, y ahora el hijo le hereda a Jacob. Ya había muerto Isaac, tal vez. La semana pasada dijimos, probablemente no. Además, pensamos en que no, pero todo esto se sumaría a lo que tenía Isaac ya. Así que Esaú dice, no, yo me voy. Posiblemente, usted podría decir, bueno, ¿y por qué estaba allí? ¿No había venido nada más por el funeral? Lo que esto nos hace entender es que no llegó ahí nada más como, tomé el avión, vine a ver aquí el sepelio y ya me voy. No, sino que se trasladó para allá, cerca de su hermano, y ahora es imposible habitar juntos. Versículo 8, y habitó Esaú en la región montañosa de Seir. Esaú es Edom. Por si no le ha sonado, el versículo 1 también dijo las generaciones de Esaú, es decir, Edom. ¿Por qué tanto con Edom, pastor? Pues ¿de qué se trata? Bueno, si usted estuvo en los estudios de Abdías, entenderá quién es Edom. Y si no, ahorita se lo explico. Usted tiene el profeta Abdías, después de su introducción en el versículo 1 de la palabra del Señor, dice el versículo 12, aquí te haré pequeño entre las naciones, despreciado eres en gran manera. ¿Quién está hablando? Contra Edom. Abdías habló contra Edom. Despreciado eres en gran manera. Escuche, la soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que habitas en las hendiduras de la peña, en las alturas de tu morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará por tierra? La posición geográfica a la que se fue Esaú, ubicada en una montaña, a los años se convirtió en un motivo de orgullo y de soberbia de sus descendientes para decir, estamos en una ubicación tan privilegiada geográficamente que nadie jamás nos va a poder invadir. Si usted ha visto alguna de las películas de Indiana Jones, ha visto parte de los vestigios que quedan de la cultura edomita. La ciudad de Petra. ¿Ha visto esa foto muy famosa de una especie de entrada parecida de iglesia labrada en piedra? Eso es Petra. Esa es la ciudad capital de los edomitas. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Así como era soberbio Esaú, quien era, dice Hebreos capítulo 12, versículo 16, y luego desde el 15, mirad que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que de ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchas sean contaminados, de que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaú, que vendió su primogenitura por una comida. Es decir, el desprecio de Esaú por tener una comunión con Dios, eso vale la comunión con Dios, una comidita. Algo que unas horas después, perdone, pero es la verdad, estaría en la letrina. Una persona profana es una persona que no tiene interés de conocer y de buscar y que no ama a Dios. Es una persona orgullosa que puede llegar a pensar, yo no necesito de Dios, buscar a Dios por aquí. Bueno, incluso el pueblo judío, no es momento para ir allá, pero incluso el pueblo judío llegó a decir, ¿cuál es la plusvalía de buscar a Dios? ¿Qué dinerito me deja ir a buscar a Dios? Mejor ahora. Y pensaban, mejor invertirlas en el campo. Es como si alguien hoy dijera, ir el domingo a la iglesia. No, pero el domingo lo pagan triple. Yo me voy a trabajar. ¿Para qué andar buscando a Dios? Horas extras. Una persona que dice, yo no necesito de eso, mejor me enfoco en lo que sí me deja alguna remuneración. Ese es Esaú. Y sus descendientes fueron igual de orgullosos que él. Pensaban que no necesitaban de Dios. Los edomitas
llegaron a tener muchos problemas con los israelitas y en un momento le hablo más de eso. Solamente quiero cerrar este punto para decirle, se fueron a la región montañosa de Seir. Abdías, usted lo puede leer después, hace es magistral, ¿verdad? La palabra del Señor es exacta. Hace una referencia, dice en el versículo 3 de Abdías: tú que habitas en las hendiduras de la peña, para llegar a la ciudad capital, habría que pasar por cañones en las montañas, lo cual era entrar por un callejón. Si algún ejército extranjero quería invadir, pues están aquí todos formaditos para que los agarremos. Se sentían invencibles. ¿Buscar a Dios? ¿Para qué? Versículo 9 de Génesis 36 dice: estas son las generaciones de Esaú, padre de los edomitas, en la región de Seir. Estos son los nombres de los hijos de Esaú: Elifaz, hijo de Ada, mujer de Esaú; y Reuel, hijo de Basemat, mujer de Esaú. Y si sigue leyendo va a encontrar otros tres: mujer de Esaú, profano y también inmoral. Cuando Hebreos ocupa la palabra inmoral, es la palabra pornos en el idioma original. Lo menciono solamente porque le suena a pornografía, pornográfico, es inmoral. Pero en la escritura no solamente está relacionado con la exhibición del cuerpo desnudo, sino con todo tipo de conducta sexual ilícita. Esaú tuvo varias mujeres y fue a buscar mujeres de donde no debía buscar, de las naciones extranjeras, y Dios estaba al pendiente. Las conocía, y por lo que dice Génesis, las conocía por nombre y conocía a sus familias. Fuiste por ella y es hija de tal y habita en tal lugar. Dios conoce a cada nación y conoce a cada individuo. Veo el efecto que tuvo en los apóstoles ver caminar al Señor en el mar y luego subirse a la barca. ¿Quién es este? Sí, puede ser intimidante, o más bien puede provocar reverencia. Es un Dios que conoce todo de mí, absolutamente todo de mí. Y no solamente eso, porque aquí dice quiénes fueron sus hijos, sus descendientes. Conozco. Ahora regrese, nada más mentalmente regresa al versículo 1. Estas son las generaciones. Este es un registro histórico. El libro de Génesis repite esa palabra una y otra vez. Generaciones. Estas son las generaciones de los cielos y la tierra, dice ahí en el capítulo 1. Es que este es un libro histórico. Esto es verdad, no son leyendas y fábulas con una moralejita. No, hermanos, no nos alejamos de... Cuando cerramos la palabra de Dios, nadie termina diciendo, bueno, a lo mejor si hay quien sea tan como Esaú, ¿verdad? Profano, que diga, moraleja. No, pero no venimos a ver fábulas aquí. Esto es serio. ¿Quiere ver más? Dios conoce el estado espiritual y conoce el estado social. El versículo 15, estos son los jefes entre los hijos de Esaú. Los hijos de Elifaz, primogénito de Esaú, son el jefe, una y otra vez de allí hasta el versículo 18. Y por supuesto el plural en el 19, estos son sus jefes. Ahora, ¿hay algo importante al respecto? Sí. La palabra jefe es una palabra que se puede entender
como 1000. Proviene de la misma raíz que la palabra hebrea para 1000. Aquí es una combinación de términos que resulta siendo jefe de 1000. Entonces hay un registro de cómo estaban organizados entre 1000, pero no entre 1000 individuos. Lo más probable es que tenga que ser 1000 familias. Eso multiplica el número de personas. Ahora, aquí le va algo que es muy punzante. En una sociedad cada vez más inmoral, debe haber cada vez más nacimientos. Las mujeres empezarán a concebir a edades cada vez más y más tempranas, según su cuerpo también lo permite, ¿verdad?, en su desarrollo. La sociedad de los edomitas era inmoral. Ahí está la explosión demográfica. Tal vez no esperaban ni una edad prudente donde hubiese la madurez para que la pareja ya pudiese criar hijos. ¿Va viendo cómo está entrelazado todo esto? Quizá más bien eran jefes de 1000 familias. Por supuesto, en una sociedad inmoral y sin temor de Dios, cada vez más estados de la República seguirán aprobando el aborto, como lo acaba de hacer Oaxaca. Sigamos pecando sin llevar las consecuencias. Y como dicen algunos de esos personas que promueven el aborto, pues es un montón de células, no es una persona. Estos fueron los hijos de Esaú, es decir, Edom, y estos sus jefes. Les recuerdo lo que dice Génesis 25, 21 al 23. Y oró Isaac al Señor en favor de su mujer porque ella era estéril, y lo escuchó el Señor, y Rebeca su mujer concibió. Y los hijos luchaban dentro de ella. ¿Se acuerdan que le expliqué qué quiere decir luchaban? Estaban queriendo matar. Y ella dijo, si esto es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar al Señor. Y el Señor le dijo, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos se dividirán desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. A pesar de su explosión demográfica, estos terminarían siendo sujetos a los judíos. Versículo 20 de Génesis 36, estos son los hijos de Seir. Ahora le hago la aclaración. Dice allí Oreo, no tiene nada que ver con las galletas, pero sí tiene que ver porque en el versículo 2 a ellos se les llama heveos. Entonces son nombres intercambiables, Oreos o heveos. Si va a la tienda y pide, me da unos heveos, no le van a entender, sigan diciendo Oreos, pero aquí en Génesis 36, Oreos y heveos son intercambiables. Habitantes de aquella tierra, Lotán, Sobal, Zibeón y Ana, Disón, Eser, Disán. Está curioso, ¿no? Disón, Disán. Estos son los jefes que descendieron de los Oreos, los hijos de Seir, de la tierra de Edom. Los hijos de Jotán fueron Ori y Emam. Y la hermana de Lotán era Timna. Estos son los hijos de Sobal, Alban, Manahat, Ebal, Sefo y Onam. Y estos son los hijos de Zibeón. Ahí está Zibeón, el que se menciona en el versículo 2 como Hebeo, pero acá como Oreo. Aja y Aná. Este es el Aná que halló en las fuentes termales en el desierto cuando pastoreaba los asnos de su padre Zibeón. Hay una notita como que... pues bueno, sigo. ¿No? O sea, pareciera así como... ¿Y eso qué? Bueno, si hallaron fuentes termales, podía haber asentamiento, podía haber tratamiento de algunas enfermedades incluso. Ahí están otras cuestiones acerca del desarrollo de esta civilización. Detallitos que tenemos que ir poniendo. Y luego viene también el recuento de los hijos y de los jefes, otra vez del 29 hasta el 30. Pastor, ya díganos más de Edom, porque ya vemos, sí, ya nos quedó claro, crecen mucho. Bueno, ¿qué tanto habrán crecido? ¿Qué tanta importancia tendrá Edom en el Antiguo Testamento? Que ocurre 120 veces ese nombre.
en el Antiguo Testamento tan solo. 120 veces se menciona a ellos. De los profetas, varios de ellos hablaron en contra de Edom. Lo vimos también con Joel. También Joel termina hablando contra Edom. Pero Abdías es el que les dedica toda su profecía a ellos. O bueno, Dios a través de Abdías. Ellos vivieron al sur de Judá, cerca del Mar Muerto. También se les llegó a llamar idumeos. Hay un descendiente de ellos muy famoso. ¿Cómo se llamó? Herodes. Aún así, los edomitas y los israelitas, a pesar de haber salido literalmente del mismo vientre, fascinante, vivieron en perpetuo conflicto. Edom, por ejemplo, rehusó darles el paso a los israelitas cuando salieron de Egipto para pasar a la tierra prometida, y eso está en Números 20, del 14 al 21. Pelearon contra Saúl, contra David, contra Salomón, y el que los logró aplacar fue David. Se opusieron a Josafat, se rebelaron contra Jeroboam. Estos edomitas, estos idumeos, fueron vencidos hasta el quinto siglo después del Señor Jesús. Fueron forzados a dejar su tierra. Y por cierto, de ellos solamente quedan ruinas, tal como Abdías lo dijo. Ustedes y yo estamos viendo el desarrollo, el crecimiento, como si estuviéramos parados viendo hacia el futuro, pero regresando al año 2019 vemos hacia atrás y Dios ya cumplió su palabra. Dios ya los deshizo, ya hizo lo que les había prometido. Usted tiene también el versículo 31 que sigue hablando de estos edomitas. Dejando atrás la etapa de jefes, ahora llega la etapa de los reyes. Estos son los reyes que reinaron en la tierra de Edom antes de que rey alguno reinara sobre los hijos de Israel. Y ya expliqué eso. No es una nota añadida después de Moisés, es una nota que Moisés bien pudo haber escrito. Y viene la sucesión. Parece que está leyendo el libro de Crónicas, o el libro de Reyes. Y murió este y vino este, murió este y vino este. Igualito. Es una monarquía. Moisés sabía escribir de esas cosas, había estudiado en Egipto. Ahora, aquí es importante también decir lo siguiente, ¿no? Dios le había dicho a Abraham que de él saldrían reyes. Pero el más importante rey que salió de Abraham es nuestro Señor Jesucristo. Todos estos reyes, que ninguno condujo a esta nación a Dios, son un antitipo, por decirlo así, de nuestro Señor Jesucristo. En vez de anunciar lo que Jesús haría y hace, muestran lo que Jesús jamás haría: dejar a la nación morir en su ignorancia de Dios. El versículo 40 contiene otra nota importante. Dice: estos son los nombres de los jefes que descendieron de Saúl según sus familias y sus localidades por sus nombres. El jefe Timna, el jefe Lotó, por sus localidades. Aquí el énfasis está más bien en la dispersión de esta nación, su crecimiento no solamente demográfico, es decir, en número, sino geográfico. Versículo 43, el jefe Magdiel y el jefe Hiram, estos son los jefes de Edom, es decir, Esaú. Note bien que Moisés quiso atar bien este pensamiento en la cabecita de los lectores judíos. Esaú es Edom, Esaú es Edom. Si vamos a ir y vamos a pelear contra ellos, es porque Esaú es Edom, o Edom es Esaú, porque somos instrumento de Dios para esta nación. Y mientras que avancemos y el Señor cumpla sus promesas a nosotros, también estaremos cumpliendo su
justicia para con ellos. Tremendo. Hoy nosotros, pueblo cristiano, no marchamos en contra de naciones a pelear contra ellos, no. Nuestra responsabilidad social es ser luz al mundo. Y hermano, no se puede ser luz más que uno señale las tinieblas. Tristemente, hoy se predica un cristianismo sin Cristo, porque se predica un evangelio sin pecado, una gracia sin condenación y un Dios sin Biblia. Y eso no se puede. Usted tiene que tomar la Biblia, tiene que hablar la palabra del Señor, y tiene que hablar de Cristo, tiene que hablar de la necesidad de salvación de todo hombre, porque sin hablar de condenación, ¿cómo hablas de la gracia? ¿Cuál? ¿Gracia para qué si yo no necesito de eso? Dios conoce a cada nación y conoce cada individuo. Hay muchos nombres que, a menos de que usted quiera pasar un rato chusco, me va a hacer leer otra vez, porque vio la primera vez cómo me equivoqué, y eso que lo leí varias veces para no equivocarme segundo. Dios conoce a cada nación, pero también conoce a cada individuo. Dios conoce a cada nación y conoce su gobierno, conoce su sociedad, sabe cómo están organizados. Tiene noción de quién ostenta algún tipo de autoridad en esa nación, porque Él dice en su palabra que no hay autoridad sino la que ha sido dada por Dios. Todo ejercicio de autoridad en un sistema social es un pedacito de la autoridad que le corresponde toda al Señor Jesucristo, quien dijo: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Lo que las personas hacen con el pedacito de autoridad que el Señor les concedió, ese es su problema. Si lo usan para el bien de la nación o de aquellos bajo su cargo, si no es toda una nación, ese es otro asunto, pero Dios les está dando la oportunidad y les exigirá también las cuentas por esa autoridad que les delegó. El Señor ha ordenado entonces que los discípulos de Jesús nos sometamos a toda autoridad. Primera de Pedro 2:13: someteos por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad. Y mire que Pedro estaba hablando en tiempos de Nerón. No hemos tenido un Nerón en México. En el mundo ha habido varios de esos. ¿Sabe una nota? No quiero tener síndrome post-sermón. Porque luego uno va y ya la noche está descansando en su cama y dice: ¡ay, no dije esto! ¿Y ahora cuándo vuelvo a predicar Génesis 36? Así que ahí le va, de una vez. Es curioso que los edomitas hayan habitado en región montañosa y hayan pensado que ese era un lugar totalmente seguro. Estratégicamente, para una guerra, un plano superior es más seguro que un plano inferior. Sobre todo en aquellos tiempos donde no había aviones, ¿verdad? Pero ¿sabe quién se sentía muy seguro en las alturas? Hablando de Nerones. Hitler. Hitler tenía su refugio. Le llamaban el nido de Hitler. El nido le sonó a uno acá por donde yo vivo, pero no. Ese es el nido de Hitler. Y ahí se sentía seguro. La arrogancia. Muchos gobernantes han enviado a sus jóvenes a matarse contra jóvenes de otra nación mientras que ellos hacen fiesta. Celebran alguna victoria, aquellos muriendo y ellos celebrando en sus palacios. Pedro déjenme refrasear eso. El Señor dio por medio de Pedro este mandato a cristianos que estaban viviendo bajo el gobierno de Nerón. Y le voy a decir un detallito. Someteos es el mismo verbo que se utiliza en otros lados. Por ejemplo, Efesios 5:21: someteos los unos a los otros en el Señor. Casadas, están sujetas a vuestros maridos.
Todos esos versículos incómodos que no. Bueno, aquí le va. El que debe ser el parteaguas. Lucas 2:51, y descendió con ellos y vino a Nazaret y continuó sujeto a ellos. ¿Quién está hablando? El Señor Jesús, el Hijo de Dios, sometiéndose a un hombre y una mujer, padres inexpertos, y se sometió a ellos. No me diga que nosotros no podemos someternos a nuestras autoridades. Y sí, señalar el pecado para el arrepentimiento y luego para el bien de la nación, pero lo más importante es el arrepentimiento y luego para el bien de la nación, pero hacerlo de una manera todavía dentro del marco de la ley. Por supuesto, y esto no nos quede duda, el mundo se está polarizando cada vez más y más y más de la palabra del Señor. No sé si nuestra generación, o la de nuestros hijos, o la de nuestros nietos, o la de nuestros bisnietos, llegue el punto al que se vean en la encrucijada de servir a Dios o servir a los hombres. Obedecer la palabra de Dios u obedecer al gobierno humano. No sé qué generación va a ser, pero sí sé que el Señor nos proveerá la gracia para ser fieles a Él, incluso ante la amenaza de castigos civiles. Dios conoce las características de México, hermanos, y de toda nación, su organización social, quienes gobiernan, quienes están al tanto de su autoridad delegada, sabe el origen de todo y sabe la condición espiritual. Y aún así su mandato es: sujétense. ¿No es del color que te gusta votar? Ni modo. Es el que está allí. Es el que está allí. Y aquí viene, yo le dije, íbamos a ir de una nación impía, profana, inmoral como su fundador, y vamos a llegar a una de las verdades más bellas de la Escritura. Dios conoce a cada individuo. ¿Cuántos nombres están allí? Están allí en Génesis 36. ¿Qué hicieron para la causa de Cristo? Fueron misioneros, evangelistas, cristianos fieles, parte de una nación aniquilada por decreto divino. Pero Dios te conoce a ti, y a ti, y a ti, y a ti. Y ustedes también, pues no señalé para qué. Según nos conoció antes de la fundación del mundo. Escogido según el previo conocimiento, la prognosis, el conocimiento anterior de Dios, dice Pedro, capítulo 1, versículo 2, primero de Pedro 1, 2. Conocidos por Dios. Mi esposa me enseñó un dibujito que no debía enseñarme porque me sacó las lágrimas, pero me lo enseñó y pues ya que. Es un dibujito de una mujer embarazada enfrente de otra y dentro de su vientre dibujan a los niños y hay un niño que está feliz recargándose en la pared del vientre hacia el otro niño y el otro niño está carcajeándose. Y dice, la primera persona en reconocer a Jesús como el Salvador fue un niño que todavía estaba en el vientre. Y me lo enseñó justo cuando yo acababa de leer las noticias de Oaxaca. Salmo 139 dice: porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. No estaba oculto de ti mi cuerpo cuando en secreto fui formado y entretejido en las profundidades de la tierra. Tus ojos vieron mi embrión y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados,
cuando no existía ni uno solo de ellos. Dios conoce a cada bebé que está siendo brutalmente asesinado en la sociedad mexicana y alrededor del mundo. Conoce de manera íntima y personal que lo forma, que vigila su crecimiento, porque está al pendiente. Dios lo conoce a usted y me conoce a mí mejor de lo que cualquier persona nos va a conocer. ¿No le sorprende aquella cancioncita de Marcos Vidal, como dice: no me debes nada y sigues a mi lado? Estoy sospechando que me quieres. Nadie le conoce a usted mejor que Dios, y no se ha dado por vencido con usted, y no se ha dado por vencido conmigo. Con 24 votos a favor y 2 en contra, entre gritos de sí se pudo, la iniciativa sobre la ley de despenalización del aborto fue aprobada, con lo que ahora las mujeres quedan en completa libertad para decidir en su cuerpo en Oaxaca. Y leí un comentario que decía: ¿cómo es posible que se hayan tardado otros 12 años para que otro estado tomara esta decisión? El anterior fue la Ciudad de México. La gran verdad bíblica es la elección divina, basada en el puro conocimiento previo de Dios y su gracia. Apocalipsis 13, 6 al 8 dice: y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar su nombre y su tabernáculo, es decir, contra los que moran en el cielo. Esto de blasfemar contra Dios no es nada nuevo, ni se va a acabar pronto. El anticristo va a ser así. Despreciará las cosas como Esaú lo hacía, las cosas de Dios. Se le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos, y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y lo adorarán todos los que moran en la tierra. Los moradores de la tierra son los que su corazón está en las cosas de la tierra, no en las de Dios, cuyos nombres no han sido escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Aquí está la clave, se lo voy a leer otra vez. Cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Todo creyente por nombre fue escrito en el libro de la vida antes de la fundación del mundo. Lo que dice el himno aquel: hay un nombre nuevo en la gloria porque hoy me convertí, no es cierto. Los nombres de los convertidos no están escribiéndose ahí. Ay, toma nota, ya creyó otro en Timbuktu, ahí te va. Esos nombres están escritos desde antes de la fundación del mundo, porque nuestra salvación ha sido asegurada desde antes de la fundación del mundo. Hay nombres nuevos en la gloria. Todos los que no han sido escritos, Dios le conoce a usted por nombre. Su salvación es personal. Ay, ¿y qué? ¿Puso Santiago Fuentes Hernández? No sé si puso Santiago Fuentes Hernández o no, pero de que estoy ahí, porque además ha habido otros, y habrá otro Santiago Fuentes Hernández en la historia de la humanidad, me supongo. Pero los que no estaban escritos en los libros, ellos no entrarán. Apocalipsis 20:15: y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Dios conoce a quien no le ama y conoce a quien sí le ama. Y prueba de eso es Génesis 33. Ya le va viendo la maravilla a Génesis 36. 2 versículos más. Apocalipsis 21, 25 dice: sus puertas nunca se cerrarán, la nueva Jerusalén,
De día, pues allí no habrá noche, y traerán a ella la gloria y el honor de las naciones, y jamás entrará en ella nada inmundo, ni el que practica abominación y mentira, sino solo aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Escrito una y otra vez. Esto está asegurado, está escrito tu nombre, si eres creyente. Lucas 10, 17 al 20. El Señor acaba de enviar a sus apóstoles. Ellos han visto cómo los demonios se les sujetan, cómo tienen poder de Dios para hacer cosas y predicar. Los 70 regresaron con gozo diciendo: Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y Él les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Mirad, os he dado autoridad para hollar sobre serpientes y escorpiones y sobre todo poder del enemigo, y nada os hará daño. Sin embargo, no os regocijéis de esto, de que los espíritus se os sometan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Cuando usted ve una lista tan larga como la de nombres como la de Génesis 36, puede decir: reconozco que es palabra inspirada, pero no sé qué me tengo que llevar. Llévese esto: así como Dios conoce los nombres de aquellos que no le conocen, conoce tu nombre. Y te amó y te ama por nombre. Y te cuidará hasta que llegues a su presencia. Eso no quiere decir que no nos atacará algún mal, alguna enfermedad o algún mal de los que imperan en este mundo. Eso quiere decir que tu alma llegará, sí o sí, segura, sin perderse, sin regresar a la vida antigua, hasta su presencia. Y que así, como tú estás seguro, todas las vidas de aquellos bebés que están siendo asesinados, cuyas noticias de su muerte se celebran en los congresos estatales, todos ellos son perfectamente conocidos por Dios, amados. Pasarán por momentos difíciles y de dolor, pero despertarán en los brazos de su pastor. Vamos a orar. Gracias, Señor, porque nos conoces. Gracias, Señor, porque nuestro futuro en gloria está seguro. Nada lo va a alterar, no lo vamos a perder. Gracias porque nuestra santificación está garantizada. No vamos a seguir siendo los mismos siempre, porque aunque nos conoces perfectamente, tú no te has dado por vencido. No nos debes nada, nos conoces perfectamente y sigues a nuestro lado. No sospechamos, afirmamos, tú nos amas. Nuestro nombre está escrito en tu libro desde antes de lo que narra Génesis. Y con toda la conmoción que eso provoca en nuestra mente, en nuestras emociones, también queremos rogar por este país, Señor, que se sigue alejando y alejando de ti. Y atrayendo cada vez más tu juicio. Ayúdanos a hacer luz en nuestra comunidad. Ayúdanos a hacer luz allí en los pequeños círculos donde nos desenvolvemos. Ayúdanos a clamar por nuestra nación y a proclamar a nuestra nación como lo hacían los profetas, con valor, sin titubeos, solo con tu verdad. Guarda a nuestros niños, Señor. Toda la influencia y toda la forma de pensar
que caracteriza al mundo, que están siendo constantemente expuestos y bombardeados. Permite que enseñemos tu palabra con claridad y que tu Santo Espíritu la fije en su corazón. Y que desde una edad temprana ellos crean el Evangelio de tu Hijo Jesucristo, te amen profundamente a su prójimo y tengan una fe que te siga, Señor, hasta las últimas consecuencias. Gracias por tu palabra, gracias por Génesis 36. ¿Quién diría, Señor? Tanta verdad, tanta belleza en una genealogía y de una nación impía. Gracias, Señor.